¿Trae su Biblia? Ábrala en Mateo 22:29 y en Hebreos 4:12. Repito, Mateo 22:29 y Hebreos 4:12 y 13. Quiero seguir con la serie sobre la autoridad espiritual y hoy vamos a hablar sobre la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios. Mateo 22:29, vamos a leerlo primero, y luego Hebreos 4:12 y 13. Dice así Mateo 22:29: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En la historia universal ha habido hombres y mujeres notables que han expresado sus pensamientos, sus ilusiones, en lo que tiene que ver con sus países, sus lugares de origen, y muchos de ellos han desarrollado todo un sistema de pensamiento, y muchos de ellos han levantado naciones, ¿sí? Y han dicho muchas cosas que han quedado plasmadas pues en la memoria de la humanidad, y hay frases. Hay un niño por ahí, si lo toman en control, por favor. Hay frases que al paso de los tiempos, frases que dijeron estas personas, que se volvieron frases célebres. O sea, que la gente recuerda. Por ejemplo, ¿quién no recuerda esta frase? Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso tiene mucha ciencia, tiene sabiduría. ¿Quién no recuerda esta frase del recién fallecido astronauta Neil Armstrong, cuando pisó la luna y dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad? Bueno, vemos pues que las palabras de grandes hombres pensadores pueden producir un efecto en las demás personas que a la vez se vuelca y se torna en beneficio, pero en ocasiones en maleficio o en maldición, de naciones enteras. Por ejemplo, un Hitler con todas sus aseveraciones aberrantes que dijo. Pero una y otra vez en la historia, la palabra que han dicho gente pensadora ha salido de sus bocas y bueno, ha tenido ciertos resultados. Entonces, reflexionando este punto, podemos reflexionar de esa manera. Si las palabras que salen de algunos seres pensantes, sabios, pues producen cierto efecto en las personas, la reflexión es esta: ¿cuánto más la palabra que salió de la boca de Dios? Para los cristianos, note que dije subrayo cristianos, nada más. Para los cristianos, la palabra de Dios es la única guía infalible de conducta. Infalible significa sin error. Para los cristianos, subrayo, cristianos, la palabra de Dios tiene la suficiente autoridad para guiar nuestras vidas, para guiar nuestros hogares, para dirigir nuestras congregaciones. Para los cristianos, y subrayo la palabra cristianos, las Escrituras contienen los principios que pueden ayudarnos en cualquier área que usted pueda pensar en las necesidades que tenga el ser humano. Pero una de las más importantes es que la palabra de Dios, las Escrituras, tienen el poder de salvar a una persona de la condenación del infierno, ¿sí? Y además tiene el poder de transformar a una persona total y completamente. La constitución de un país, pues son las leyes que fueron concebidas en las mentes de algunos hombres notables, pero
Todas esas leyes que vemos en las constituciones de los países, como en la constitución nuestra, pues son pensamientos y son leyes que son falibles, sujetas al error, y por lo tanto tienen que tener de cuando en cuando ciertas enmiendas, se conoce así el nombre, enmendaduras a la Constitución o correcciones o ajustes al desarrollo de la sociedad, y constantemente están cambiando. Entonces los pensamientos de los hombres, por más brillantes que estos sean, el que usted me ponga al filósofo más notable, hasta el apóstol o el profeta más ilustre y más ungido, todos los pensamientos que surgen de la naturaleza humana, por más brillantes que sea, pasarán de vigencia, pasarán de moda. Por lo tanto, se tienen que actualizar. Por ejemplo, yo estuve buscando información que me pues ayudara a encontrar cuántas veces la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sufrido enmiendas desde 1917, que fue cuando se puso en vigencia. Ha sufrido, yo no encontré nada, y vaya que cité abogados y estuve investigando, y no, son innumerables, dicen, son innumerables. Esto nos demuestra que los pensamientos de los hombres tienen cierta vigencia. Por eso es que tienen que ser enmendados, corregidos y acomodados a cómo la cultura y la sociedad de dicho país pues se va desarrollando y se tiene que acomodar, ¿sí? Lo mismo sucede con la Constitución política de los Estados Unidos en Norteamérica. Esta fue establecida en 1787, ya tiene bastante, pero igualmente ha sufrido innumerables enmiendas. Cada sexenio el presidente y la Cámara de Diputados y de Senadores siempre están haciendo enmiendas a la Constitución que rige un país. Bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios rige las vidas de los cristianos, y la palabra de Dios, la Escritura, jamás ha sufrido una sola enmienda de parte de Dios. Jamás. El Antiguo Testamento tuvo su razón de ser, y el Nuevo Testamento no es una enmienda del Antiguo, no. Es la continuación del cumplimiento de todo lo que dijeron los profetas, y el cumplimiento, el propósito de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una enmienda así que dijera Dios, bueno, pues antes en el pasado yo les dije no robarás, pero ahora no, pues cuídate, y bueno, el que no tranza no avanza. Bueno, pues de cuando en cuando, pero ponte listo, dice el Señor, que nadie te agarre, porque te van a meter a la cárcel. Pero puedes robar o puedes hacer esto. ¿Qué es lo que hacen las leyes ahora? ¿Sí? Los congresos en los países ya están validando, tuvieron que hacer enmiendas a la Constitución para que los homosexuales se pudieran unir en matrimonio. Pero la Biblia no es así, mis queridos hermanos. Aunque hay algunos atrevidos que últimamente han pretendido acomodar la palabra de Dios a los cambios de la sociedad, a la evolución, dicen ellos, de la iglesia. Ellos han acomodado, interpretando a su gusto la palabra de Dios para acomodarla y quedar bien con todo mundo. Pero aquellos que han hecho esta enmienda, ellos solos se han metido bajo maldición. Y no lo digo yo, la misma palabra de Dios lo establece claramente. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4, 1 y 2, miren lo que Dios le dijo a Israel. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, dice el Señor. No le vas a añadir, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. O sea, fíjate, no le vas a añadir, no, Dios no necesita tu opinión ni mi opinión. La palabra de Dios, como es infalible, no necesita enmiendas ni correcciones. Esa es viva, como vamos a ver. Pero tampoco le vas a disminuir, tampoco le vas a dar una interpretación ligera para no ofender a la gente. Tampoco la vas a acomodar al gusto de la gente, no. Juan dijo en el Apocalipsis, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En Gálatas 1, 8 y 9, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, el mismo principio, lo dijo de esta manera. Mas si aún nosotros se refiere a los apóstoles, cualquiera de los apóstoles, Pedro, Juan, etcétera, yo mismo, después dijo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, por más hermoso que, por las alas más blancas que tenga, y aunque te suelte 2, 3 plumas, y tú te quedes ahí todo admirado, diciendo, qué belleza de ángel, dice, si aún nosotros, cualquiera de los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa es una palabra que en el griego significa que está bajo la maldición de Dios. Este versículo debe de infundir mucho temor a todos los apostolators, esos que andan por ahí. Hay falsos apóstoles, hay buenos apóstoles del Señor, pero hay muchos que andan allí tratando de enmendar la palabra de Dios y de corregirla, y diciendo que no es necesario basarse todo en la Biblia. Imagínate nada más. Pedro dice de otra manera, Pedro dice que haríamos bien en estar atentos a la palabra de Dios, porque es como un faro, es como una luz que alumbra. Bien harías en estar atentos. Tenemos la palabra profética, o sea, las escrituras, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces en el versículo 9 de Gálatas 1 dice, como antes hemos dicho, y lo vuelve a reiterar, también ahora lo repito, fíjate qué importante, lo vuelvo a repetir, si alguno, ahí ya dice cualquiera, cualquiera, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, está bajo la maldición de Dios. Qué tremendo. Entonces yo hago un exhorto a los pastores de las casas de oración y de otras congregaciones que puedan estar escuchando, que prediquen la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es el mensaje de Dios. Entonces los cristianos estamos muy conscientes, subrayo, los cristianos. ¿Por qué subrayo? Porque hay gente que se dice cristiana, y si alguien que dice que es cristiano, entonces lo que está rigiendo las vidas de ese cristiano es la palabra de Dios, es la autoridad de la palabra. O sea, los dichos de Dios, los dichos de Jesús, tienen suprema autoridad sobre la vida de un cristiano. Vuelvo a subrayar, porque no se concibe, en la Biblia no trae el concepto de alguien que dice ser cristiano y no obedece, no se sujeta al señorío de Cristo, y no está sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Y de esos hay un montón, desgraciadamente. Son los que dicen, sí, yo sé que la Biblia dice, pero es que a mí Dios me dio un sueño. Pero tu sueño está bien loco, apóstol. Tu sueño, ¿qué comiste anoche? ¿Qué fumaste? Diríamos en algunos casos, que mira nada más lo que nos estás enseñando, mira nada más lo que estás diciendo, estás agrediendo las mismas escrituras y lo que Jesús dijo, pero a mí el Señor me lo reveló, y se obstinan. Dije, para los cristianos, estamos muy conscientes de lo que Jesús dijo. Juan 17, 17. ¿Qué dijo? Él está orando en el huerto de Getsemaní y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, para el cristiano no hay otra verdad que la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero
le entregaron su graduación como teólogo, él dijo así: me comprometo y juro, dice, defender la verdad del evangelio por escrito y por hablado y por escrito, defender las verdades del evangelio. Y cuando él empezó a predicar, él era un sacerdote dentro de la Iglesia Católica, y cuando él empezó a predicar el evangelio, pues, lo mandaron llamar del Vaticano y le dijeron: retráctate, Martín Lutero, de todas las herejías que estás enseñando. Y él dijo: yo no puedo ir en contra de mi conciencia y en contra de la palabra de Dios, no puedo retractarme, eso dice las Escrituras. Y luego añadió: y si 1000 cabezas tuviera, 1000 cabezas me dejaría cortar. Esos eran la gente de convicción de aquellos tiempos. La verdad era inquebrantable, era irrefutable. La verdad, se sometían a la verdad. Esa es la razón por la cual la misma Biblia nos aclara el por qué los primeros cristianos, que eran devorados por las fieras en el Coliseo romano o encendidos en la hoguera, vivos, cómo ellos podían aguantar, cómo ellos morían por su Señor con una convicción de la verdad de Dios a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Venga el que venga más ilustre y venga con la revelación más extraordinaria o como sea, pero que no se ajusta al pensamiento de la Biblia, será rechazado, al menos en este lugar. Porque aquí la palabra de Dios nos santifica. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad. La autoridad de la palabra gobierna esta congregación. Yo no la gobierno, yo mismo estoy sujeto a la palabra de Dios. Jesús habló de la permanencia eterna de su palabra. Ustedes conocen este versículo, es Mateo 24:35. Él dijo: el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Está hablando de un tiempo limitado, está hablando de una vigencia temporal, está hablando de una caducidad del cielo y la tierra y de los que viven ahí en la tierra. Pero luego añadió: pero mis, o sea, lo contrario, pero mis palabras no pasarán. Significa, mis palabras permanecerán por tiempo ilimitado. Mis palabras no tienen caducidad. Es increíble que después de 2000 años, los dichos de Jesús, la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús tiene la misma vigencia, tiene la misma contundencia, el mismo poder, la misma agudeza para penetrar el corazón de las personas. Es increíble. En la versión Palabra de Dios para Todos, Mateo 24:35, se lee así: el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mi palabra durará para siempre. Contundente, ¿no? Entonces, si su palabra, si sus pensamientos, sus ideas que están concentradas en la Biblia son permanentes, haríamos bien en estar siempre bajo la autoridad de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Fueron los peores enemigos de Jesús. Pero los fariseos Jesús constantemente tuvo enfrentamientos con ellos. Los fariseos eran un grupo muy cerrado, muy elitista, sectario casi, dentro del ministerio del sacerdocio y de los intérpretes de la ley en el pueblo de Israel. Ellos, los fariseos, eran los encargados, junto con los sacerdotes y los escribas, de estudiar las Escrituras y enseñárselas al pueblo, pero sin interpretaciones locas, ¿sí? Sino dándole la verdadera interpretación, el verdadero sentido de las Escrituras para bien espiritual de las personas. Pero ellos comenzaron a meter sus propias ideas, que posteriormente se tradujeron en tradiciones, ya sistemas preestablecidos de conducta. Y Jesús una vez les dijo: ustedes han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. O sea, cosas que Dios nunca había dicho, ellos
inventaron sus ideas, pusieron sus conceptos y lo pusieron como si Dios lo hubiera dicho. Y el Señor dijo, no, ustedes han invalidado la palabra de mi Padre. Invalidar aquí significa la han hecho a un lado y han puesto en lugar de mi palabra, en lugar que mi palabra, la palabra de Dios, rigiera sus vidas, ustedes han incorporado una serie de conductas y de pensamientos y de reglas que no tienen que ver nada con lo que yo dije. Entonces los fariseos y los religiosos de ese tiempo se enojaban con Jesús y constantemente lo atacaban, lo querían asesinar. Una vez llegaron unos así poniendo cara de Juan Diego y le hicieron unas preguntas. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? No, si eran tremendos, siempre torciendo las escrituras. Y Jesús les dice en Mateo 22, 29, que es de los versículos que leímos, les dijo, erráis. ¿Qué significa errar? Equivocarse, fallar. Están errando, señores, les dijo así de una manera contundente. ¿Cuál era la razón de que sus argumentos que le decían a Jesús para contradecir la palabra de Dios eterna? ¿Por qué les dijo están errando? ¿En qué estaban errando? Fíjate lo que dice el mismo versículo. Erráis, se equivocan, señores, ignorando dos cosas: las escrituras y el poder de Dios. Fíjate, ignorancia de las escrituras. Básicamente, nosotros cometemos muchos errores por dos razones. Uno es por ignorancia y la otra es por rebelión. Y podemos añadir una tercera, por seducción de Satanás, por engaño de Satanás. Pero básicamente es la ignorancia en la que Satanás se basa para hacer tropezar a un cristiano. Es en la ignorancia de las escrituras. Y bueno, a través de estos últimos 10 años hemos venido pues derribando argumentos de tantas doctrinas que se han metido dentro de las iglesias. Y las hemos derribado argumentando la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la que al conocerla nos marca, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, yo voy a saber por dónde estoy caminando, pero solamente con el conocimiento de las escrituras. Si de algo se quejó Dios y reclamó a Israel, su pueblo, fue: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? ¿Conocimiento de qué? ¿De cómo hacer negocios? Por favor. Conocimiento de Dios, conocimiento de las escrituras. Pero los culpables eran los encargados de enseñarlas al pueblo. Pero como también tenían los pergaminos, también el pueblo fue culpable porque se dejaban engañar. Lo mismo sucede el día de hoy. Hay muchos falsos que andan engañando a la gente, mintiéndoles, engañándolos, fraudeándolos. Pero nadie puede decir, ay, me engañaron, soy un inocente palomita. No, porque ahí está tu Biblia, la traes ahí en tu mano, ¿sí o no? Entonces, no hay excusa. Estás equivocado, les dijo Jesús. Están equivocados porque están ignorando las escrituras, están ignorando deliberadamente o como quieran, pero ignoran las escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios también aquí se traduce la eficacia, porque es algo que va junto. Las escrituras muestran el poder de Dios, las escrituras tienen poder en sí mismo. Entonces se traduce también del griego por eficacia, por poder, potencia, etcétera. Ustedes están ignorando el poder que tiene mi palabra. Ustedes al ignorar las escrituras están haciendo a un lado el verdadero poder de Dios. Hoy le llaman, mira el poder de Dios, a un montón de gente revolcándose y vomitándose. A eso le llaman poder de Dios. Fíjate el concepto tan mísero, tan poquitero, como decimos en México, tan mínimo de lo que es el poder de Dios. Por favor, eso no es el poder de Dios. Sin embargo, muchos le atribuyen, ese es el poder de Dios. Ahí está una persona dando vueltas y vomitando, y dicen, ahí está el poder, ahí está el Espíritu, mira cómo lo trae. Y tú dices, no puede ser. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Qué tremendo. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús le respondió en Mateo 4, versículo 4. Escrito está, Satanás. ¿Qué significa escrito está? Ya fue dicho, ya está escrito. No me vengas a reinventar la interpretación de la Biblia, Satanás. Ya está dicho. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Y aquí que tenemos el trigo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el pan, el trigo, con el que se hace el pan, es el alimento para el cuerpo humano físico. La palabra de Dios es el alimento del alma, del espíritu. Y como el cuerpo muere, pero el espíritu es eterno y el alma, esa tiene que ser alimentada con alimento eterno, ¿entienden? Por eso es que el cristiano tiene que estar enfocado su mente y su meta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las cosas terrenales son pasajeras. Ese es el gran error, la gran ignorancia del evangelio de la prosperidad de hoy, que nada más se enfoca en las riquezas materiales, olvidándose totalmente del verdadero enfoque de las Escrituras, que es lo eterno. ¿Cuántos dicen así es? Porque lo material, el Señor sabe que tenemos necesidad, pero Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y todas esas cosas yo se las voy a añadir. Pero ¿qué hay que buscar primero? El reino de Dios. Significa estar bajo el señorío del Rey. Y Él señorea a través de su palabra de autoridad. Josué, abre su Biblia en Josué. Josué capítulo 1. ¿Quién era Josué? ¿O quién fue Josué? Bueno, Josué era un joven en ese tiempo, un joven que había crecido bajo el liderazgo de Moisés. Moisés fue un hombre fiel en toda su casa, dice la Biblia misma, Dios mismo dijo eso de Moisés. Y Moisés les habló la palabra de Dios, fue el que les dio la ley, las tablas de la ley. Y Josué creció allí bajo la dirección de Moisés, y Josué jamás pensó que un día él iba a ser el encargado final de introducir a todo Israel a la tierra prometida. Él jamás se imaginó, como sin duda Chuy y Nayeli jamás se imaginaron. Pero yo me acuerdo de Nayeli así, niñita, a los 11 años, la incluimos en el grupo de alabanza. Estábamos en otro lugar allá. Aquí tenemos más de 20 años. Estábamos en otro lugar que está allá 2 cuadras de retirado de aquí. Y ella, yo les aseguro que ella, ni Chuy, bueno, pues ellos se conocían, se miraban así, pero nunca se imaginaron que iban un día a casarse. Pero Dios los unió. Ellos nunca se imaginaron, yo les puedo asegurar, como tampoco Chuy García, ni Julio, ni Janet. Como les decía, yo me la encontré allá en España y ¿qué haces por acá? Pues terminando mi carrera, pero yo quiero servir al Señor. Bueno, siento el llamado. Bueno, deja que Dios siga obrando. Pero es que no, tranquila. O sea, tenía un fuego por servir al Señor, pero ella nunca se imaginó cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni en dónde. Yo tampoco me imaginé nada. Así estaba Josué. Pero si tú caminas con fidelidad, al que es fiel en lo poco, es fiel en lo más. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te suelta más para que tú lo dirijas y lo administres. Ese fue Josué, un joven que amaba a Dios, se sujetó a la autoridad de Moisés, y de pronto muere Moisés y Dios le dice a Josué, tú te me vas a Carolina. Sí. Miren lo que le dijo en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. ¿Saben qué es nadie? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿A cuánto les gusta eso? Ay, lo agarro para mí. Me apropio de su propio. Sí, está bien, perfecto. Ay, nunca me va a dejar el Señor. Siempre va a estar conmigo. Qué bueno, así dijo Él. Jesús también dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí no termina la promesa, hay una condición. Todas las promesas de Dios están condicionadas, todas.
Por ejemplo, si tú no crees, no te salvas. Si no obedeces, no pasa nada. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo quiero imaginarme a Josué cuando Dios le está diciendo esto, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Yo me imagino a Josué así como, pero mira lo que le dice en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué versículo, ¿no? Vamos a estudiarlo así brevemente. En el versículo 7 dice, solamente dice, hay una cosa que tienes que hacer, una cosa. A la iglesia de Esmirna le dijo, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, nada más. Hay gente que me dice, ¿cómo le hago para entregarme más a Cristo? Haz dos cosas, no niegues a Jesús y guarda su palabra, ya con eso ya la hiciste. O sea, sométete a la autoridad de la palabra. Quieren que uno les diga, ayuna 40 días. Nada que ver. Fíjate lo que dice, solamente vas a hacer esto, Josué, esfuérzate. Bueno, la limitación de los idiomas contrarios al hebreo y al griego es que el hebreo y el griego tienen la particularidad de que nos puede expresar más detalladamente con diferentes palabras un mismo concepto, pero te lo amplía. Pero nuestro lenguaje, por ejemplo el castellano, tiene esa limitación. Aquí solamente esfuérzate. Esforzarse, siempre tenemos la idea de que yo le voy a echar ganas, ¿verdad? ¿Sí o no? Esfuérzate, yo le voy a echar ganas, ahora sí, que se venga el diablo, ahora sí, échame el diablo, me voy a esforzar, dice. No, el asunto es que esforzarse aquí en el hebreo significa aferrarse a algo, significa abrazarse fuertemente y sin soltar algo. ¿A qué se refería? Abrázate y aférrate. ¿A qué se refería Dios? Lo vamos a descubrir. Dice, mira Josué, aférrate, abrázate fuertemente y sé muy valiente. Aquí valiente, bueno, pues nosotros el concepto de valentía, sí, el valiente hasta en la lotería. El valiente, lotería. Y sale uno allí con un cuchillo, ¿verdad? Así, el valiente. Entonces el valiente es el que dice, no, pues ¿cuántas nos tomamos de tequila, compadre? Y creen que el valiente es ese, ¿no? El que se para al filo así, el valiente. Bueno, pero en el hebreo, la palabra que traduce por valiente significa estar alerta para enfrentar con valor los problemas que sin duda vendrán, Josué. Los conflictos a los cuales te vas a enfrentar. Las luchas que tú vas a enfrentar cuando vayas a meter a Israel a la tierra prometida. Las tentaciones, las pruebas de la vida. Eso significa, fíjate, nada que ver con el valiente. ¿Verdad que no? Entonces mira, se lee así, solamente aférrate a algo. Pero tienes que estar muy alerta, Josué, porque vas a tener que enfrentar con mucho valor lo que sin duda va a venir a tu vida. Los conflictos. El mismo concepto Jesús lo plasmó en el Sermón del Monte, cuando dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Noten, subrayen. Y vinieron los vientos y los ríos, la lluvia, los huracanes, y dieron con ímpetu, o sea, con fuerza, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, estaba bien sólida esa casa. Esa casa estaba bien aferrada a Cristo, ¿entienden? Y su palabra, porque el que me oye y las hace. Pero el que me oye y no las hace, lo voy a comparar a un hombre insensato, necio, tonto, que edificó su casa sobre la arena. Y subrayo, vinieron vientos, ríos, huracanes, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Noten, subrayo, a ambos
les vinieron los vientos, los ríos, los huracanes y dieron con ímpetu. ¿Sí o no? La gran diferencia estaba en que unos estaban aferrados a la roca, fundamentados, agarrados, y sabían que iban a venir los vientos, y sabían que iban a venir los ríos, y sabían que iban a venir los huracanes, que simbolizan los problemas de la vida, hermanos, los sinsabores, las tragedias y todo. Y que de pronto se muere tu papá, y te muere un hijo, y te corrieron del trabajo. Ok, ¿qué hace el que está fundado y agarrado y afianzado en la roca? Está firme. Por eso Pablo decía: ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. No, dice, nada. Antes bien, en estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuál era el secreto del apóstol? ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Josué? Aférrate, Josué, agárrate para que enfrentes con valor lo que viene por delante. ¿Pero a qué se debía de aferrar Josué? Aquí está en el mismo versículo 7. Aférrate para enfrentar con valor, porque tú tienes que cuidar, dice, aférrate de hacer conforme a toda la ley. Subrayo la palabra toda. ¿Cuánto de la palabra de Dios? Todo. Toda. Que mi siervo Moisés te mandó, o sea, te enseñó. Y vemos la fidelidad de Moisés, enseñando la palabra de Dios. Y Josué no podía contradecirle a Dios. No, él no me enseñó. Claro que le había enseñado. Y Josué estaba comprendiendo la responsabilidad del llamado. Pero luego el Señor le sigue diciendo: Josué, no te apartes de ella. ¿Quién es ella? ¿La novia que tenía? No, ella es la palabra. Porque luego, ay, hermanos, hay no les puedo poner un montón de ejemplos de cómo la gente lee la Biblia y la interpreta. Así dice el Señor: no te apartes de ella. No, sigue con esa novia. Ahí dice: no te apartes de ella. Así dice el Señor. Y tú dices: no puede ser posible. Ustedes dicen: ay, pastor, exagera. Yo sé lo que les digo. Le dice: no te apartes de ella. Ella es la palabra de Dios. Fíjate, no te apartes de ella. No te apartes de la palabra de Dios. Pero luego fíjate lo que le dice: ni a diestra, que te vayas desviando hacia la derecha, ni a siniestra, ni a la izquierda. No, Josué. Yo quiero que te me vayas derechito, lo más derecho que puedas. A eso es a lo que Dios le dijo: aférrate, esfuérzate. Eso significa aférrate, porque vas a necesitar esa solidez para enfrentar todo lo que vendrá, Josué. Pero el secreto para que tú puedas estar sólido es que hagas todo lo que está conforme a la ley que tú aprendiste de Moisés. No te desvíes, Josué. No me salgas con que se te apareció el ángel Fufuy y que te dio una revelación y que vino el apóstol no sé qué y que te dijo que Dios le había dado un sueño, que quién sabe qué. Pero mira, Josué, no te apartes de mi palabra. Principio espiritual: cualquier cosa que se diga, quien sea que la diga, aún yo, como dijo Pablo, o un ángel del cielo, si contradice la Biblia, no la vamos a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Y se les va a poner enfrente en alguna ocasión por ahí en el internet, en la televisión, de esos apostolators que andan girando por ahí, y te van a decir cada revelación y cada cosa, pero tú sé cómo los deberé. Agarra tu Biblia para ver si lo que está diciendo es así. No te dejes llevar por un solo versículo o dos. Mira todo el contexto de la Biblia al respecto y no te dejes arrastrar. Afiánzate de la roca, porque si algo está golpeando como un tsunami en la iglesia, son las falsas doctrinas y los falsos apóstoles y los falsos pastores y los falsos maestros. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el colmo. Este versículo, los de la prosperidad siempre, no, para que seas prosperado en todas las cosas, lo asocian a lo material.
Hay por lo menos en hebreo y en griego 9 palabras distintas que se traducen a nuestro idioma prosperidad, pero que tanto en el hebreo como en el griego tienen diferente significado. Por ahí yo hice un estudio hace 7, 8 años, que debe estar por ahí, de las distintas palabras que la Biblia en hebreo y en griego se traducen a nuestro idioma. No hay otra palabra, prosperado. Pero aquí, ahí donde dice para que seas prosperado, ¿cuál es el requisito? Que se afiance ¿a qué? A la palabra, y que tenga valor para enfrentar, y que para que esté sólido, porque entonces vas a ser prosperado. Pero aquí prosperado viene del hebreo sakal, con K, que significa, escuchen bien lo que significa, comprender. Significa comprender, tiene varios significados, uno de ellos es comprender. Comprenderlo, todo aquello que se te va presentando, también significa discernir. Tú lo vas a comprender si viene de mí o no. Tú vas a discernir los ataques de los enemigos, Josué. Tú vas a entender y comprender cuándo es mi voluntad lo que quiero que hagas. También significa en el hebreo actuar con sabiduría o sabiamente. Entonces, mira, Josué, no te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra, abrázate fuerte. Entonces podrás actuar sabiamente. Yo necesito que seas un hombre sabio para que introduzcas a mi pueblo Israel a la tierra que yo les prometo. Yo necesito un líder sabio, Josué, que los dirija bien en mis caminos. No me vengas con tus rollos, Eso significa ser prosperado, actuar sabiamente en las cosas de la vida. Nada que ver con lo que se enseña. También significa ser capaz de hacer algo con eficacia. O sea, Josué, ¿quieres en verdad servirme y hacer las cosas bien? Abrázate fuerte, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Vendrán, pero para fin de que tú te salgan las cosas bien, si tú necesitas capacidad, no te apartes de mi palabra. Entonces vas a hacer las cosas con eficacia. Nada que ver con lo que se enseña hoy, hermanos. Las escrituras pues son suficientes para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Nos sobra y nos basta y ya nos sobra hasta para compartir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que la supere, porque son la palabra de Dios. No existe pensamiento humano ni filosofía alguna que tenga el poder que tiene la autoridad de la palabra de Dios, que puede penetrar a lo más profundo de cualquier ser humano, y que éste a su vez al recibir la palabra produzca frutos. Pablo lo sintetizó de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Se ha corrido por ahí a través de la historia del cristianismo de que la palabra de seguir a Cristo y ser cristiano es para los ignorantes. ¿Han oído eso? O sea, ese es un concepto que se manejó desde siempre. No sé cuántos de ustedes están enterados del problema que hay aquí en Michoacán, en Turicato, Michoacán, una secta que surgió de la Iglesia Católica, la Nueva Jerusalén. Entrevistaron a una señora y no, pues papá Nabor, o sea, el padre rebelde, y papá Nabor nos decía que el Señor quiere burros en el cielo. Fíjate nomás. Y pues él nos decía que tipo nosotros lo hacíamos. El papá Nabor. Y pobre gente, en una ignorancia increíble, que no permitieron que los niños se iniciaran las clases porque es mundano. Hazme este favor. No quieren que aprendan ABC 1, 2, 3, 4 porque es del mundo. No. O sea, tú dices, es que ¿cómo es posible semejantes aberraciones? Claro, ahí están. Pero nosotros decimos, ay, pobres de la Nueva Jerusalén. Pero hermanos, estamos igual acá en la iglesia que se aprecia ser cristiana. Y se me hace que peor, porque aquellos ni Biblia tienen. Y en las iglesias cristianas traen su Biblia. Usted trae la suya, ¿no? A ver, levántenla. A ver, ¿dónde está? Mire, aquí se supone y se entiende que hay conocimiento de Dios, ¿o no? Pues usted vaya ahorita, en este mismo momento, hay reunión aquí en Guadalajara hay más de 800 iglesias, qué sé yo, y en todos llevan su Biblia. Pero analice lo que se está predicando, a ver si es la palabra de Dios.
Y tú dices, y luego entonces, ¿para qué les sirve la Biblia que traen ahí? Tan peor que la Nueva Jerusalén, de aquí de Toricuato, ¿o cómo? Torcuato, ¿cómo es? Turicato, Suricato, no, ese es un animalito. No, la Biblia no es, como muchos han creído, es de cosas de ignorantes. Déjeme citarle algunas frases de gente notable en la historia universal que hablaron sobre las escrituras. Por ejemplo, escuche esto, dice, no hay filosofía es amor por las palabras sabias, eso significa filosofía, filos, amor, ¿sí? Sofía, sabiduría. Entonces, aquí está diciendo este pensador, no hay filosofía, o sea, palabras más sabias, más sublimes que aquellas conocidas como las Sagradas Escrituras. ¿Saben quién dijo esto? Isaac Newton, científico inglés del siglo XVII. Ese no era ningún ignorante, nada más para su información. Escuche este. Siempre he dicho y diré que el estudio de las Sagradas Escrituras hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Esto lo dijo Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No era ningún ignorantito, Este otro. Tu palabra no muere, nunca muere porque vive. No muere tu palabra omnipotente porque es la vida misma. Y la vida no vive, vivifica. Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español muy notable, conocido. Escucha esta. Un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras vale más que una carrera universitaria. Eso suena medio fanático, ¿verdad? Dice, vale más, no dice que no estudies. Dice que vale más, trasciende más. ¿Saben quién dijo esto? Teodoro Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No era ningún ignorantito. Pero miren este me gusta mucho. Biblia, dice, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora. Biblia, libro bueno, amigo para mi corazón. Libro fuerte, poderoso compañero mío. Tu desnudez, refiriéndose a lo agudo de la palabra, tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa para los libertinos. Esto lo dijo, mis queridos hermanos, Gabriela Mistral, escritora chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Ignorantes, nunca. Humildes, sí. Fíjate, gente notable, gente que dirigió naciones con pensamientos muy elevados, con corazones nobles para bendecir a la gente y gobernarlos y escribir como Gabriela Mistral. Hasta tenemos una calle aquí en Guadalajara, Gabriela Mistral. Hay muchas escuelas por todos lados, Gabriela Mistral. Pero ellos reconocieron que por encima de sus ilustres y nobles y buenos y sabios pensamientos había algo más, de más autoridad sobre de ellos, y eso era la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes ha ganado el Premio Nobel de Literatura? Bueno, entonces ahí lo dejamos pues, porque pues luego se ponen a discutir de que no sé cuánto y no sé qué. A ver, discútele a esta señora. Hebreos 4:12. Y nos vamos sobre el final de la enseñanza. Hebreos 4:12. Ya tenía ganas de predicarles porque donde voy no me hacen caso. No se crean, son bien nobles también. Saludos a todos los hermanos de las casas de oración. Hebreos 4:12. No, se me hace que hasta obedecen más que ustedes, mejor me voy para allá. No, son iguales. ¿Ya lo tienen, Hebreos 4:12? Ok. Que leímos al principio. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hacer un estudio así, un poquito más adentro, para poder entender más
¿Qué quiere decir esto de que la palabra de Dios es viva y eficaz? Mira, ahí en el versículo 12 la primera palabra que aparece ahí es porque. Porque la palabra de Dios, y esa palabra porque viene de una palabra griega gar, G-A-R. Y esta palabra se usaba en el griego antiguo para dar la razón a alguien cuando había una discusión. No, es que él tiene la razón, decía el moderador o el juez, él tiene la razón. Entonces, no, pero ¿por qué tiene la razón? Por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y las evidencias y todo apunta a que con justicia es por esto, él tiene la razón. ¿Me expliqué? Entonces fíjate lo que dice, ¿por qué? O sea, esa es la razón, la palabra de Dios, esta es la razón, porque la palabra de Dios, digan todos la palabra de Dios. Eso viene de logos, en el griego logos, que significa también pensamiento, razonamiento, la razón, la noticia, el discurso, la enseñanza, la doctrina, el mensaje de Dios. Fíjate, ¿qué está diciendo? Dios siempre tiene la razón. El pensamiento de Dios siempre tiene la razón. El razonamiento de Dios siempre tiene la razón. De tantas cosas que recibo, una vez recibí uno que decía, no, dice pastor, usted mire, usted enseña que un cristiano no debe casarse con una no cristiana. Dice, yo le voy a demostrar que está mal, dice. Eso es lo que usted dice y eso es lo que usted cree. Fíjate nada más. Entonces yo le respondí, no, espérame. No es lo que yo digo. Es lo que dice ¿quién? La Biblia. No, bueno, sí, ahí dice, pero es que a mí yo sé que va a funcionar si yo le hago así y así y así y así y así. ¿Tú crees que estaba sometido bajo la autoridad de la palabra de Dios esa persona? Pues no, claro que no. Entonces no le está dando la razón a Dios, porque está discutiendo. ¿Entiendes? Entonces aquí dice, porque el logos, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, esta es la razón para creer que tiene la autoridad suficiente para estar sobre cualquier pensamiento o doctrina o argumento. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva. Digan todos, es viva. ¿Qué significa? Significa que vive permanentemente, ¿sí? Que es eterna, que no pierde vigencia, no gana más poder o lo pierde. No, es viva porque proviene de un Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Lo entienden? Entonces todos los pensamientos, filosofías y frases de los hombres pues pierden vigencia y actualidad, pero la palabra de Dios no. Por eso es que es viva. El apóstol Pedro lo puso de esta manera: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La hierba y la flor es símbolo de lo infrágil del ser humano, dice. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué tal? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo me voy a morir un día, tú te vas a morir un día, y van a llegar otros que van a predicar el evangelio, y la palabra seguirá siendo la misma. Y cuando yo hablo de la justificación por fe, es el mismo mensaje que predicó Pablo, sin quitarles, sin añadirles. Es viva por eso, porque permanece para siempre. Pero al ser viva y tener la vida de Dios y ser sembrada en el corazón de una persona, produce vida. Por eso dice que es viva y, díganlo fuerte, eficaz. Es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Viene del griego energés, de donde se deriva la palabra castellanizada energía, que habla de que al accionar es algo poderoso, es un poder que está lleno que produce resultados, ¿sí? En una persona. La palabra de Dios es eficaz, que produce resultados. Es el poder de Dios dentro de la vida de una persona, de un ser humano, para producir resultados de Dios. Los programas que los gobiernos implementan, y viene a mi mente los centros estos de rehabilitación,
que desde hace, no sé, 4 sexenios atrás, no tengo la fecha exacta, se implementaron en nuestro país centros de reintegración juvenil, ¿se acuerdan? Las cárceles, ¿cómo les llaman? Centros de readaptación social. Pregunta, ¿funcionaron? ¿No? ¿Por qué? Porque los buenos propósitos humanos, los conceptos, las terapias, etcétera, etcétera, como son pensamientos de hombres, son muy limitados, tienen vigencia. Ahorita ya no hay nada, ya no hay casi nada de eso. Yo conocí a una persona que era un alcohólico empedernido y maltrataba a la señora y bueno, cosas así. Entonces una vez se metió al programa de Alcohólicos Anónimos y ¿qué creen? Dejó el alcoholismo. Hasta la fecha no toma una gota de alcohol. Y de eso hace como 25 años. Y yo eventualmente lo veo y le comparto, no se ha convertido. 25 años dejar de beber, dejando de tomar, ya no se emborracha. Pero cuando él hace fiestas, compra un montón de botellas y emborracha a sus amigos. Entonces alguien le dijo, oye, tú ya no vas a ir al infierno, le dijo, porque ya no eres borracho. Dice, pero ahora emborrachas a todos los, eres un emborrachador de personas. Dice, no, bueno, yo ya soy libre, pero pues al que le gusta, pues que le guste. Entonces se jactaba de que él había dejado el alcoholismo. Entonces le digo a su esposa, le digo, oiga, ¿y todavía sigue de adúltero? Sí, le hace. Dice, no, y es re mentiroso. Dice, cada rato me engaña, siempre me dice mentiras. Me dice que anda quién sabe dónde. Y ahorita con la tecnología, dice, y con las cámaras, te estoy viendo por el GPS. Qué tremendo. Ay, traes la playera roja, le dice. Pues ahí en el negocio tenía las cámaras. Dice, no, pero dejó de tomar. Pero aquí hay gente que no le costó un centavo, que creyó en Cristo. Muchos de ustedes, como dice Pablo a los Corintios, esto erais algunos, mas ya habéis sido redimidos, justificados, limpiados por la sangre de Cristo. Pero muchos de ustedes eran drogadictos. Aquí tengo a un hermano que el otro día estaba hablando y me decía, no, pastor, yo era bien malo. Y me contaba dice, no, yo me pude haber hecho rico, dice, porque tuve oportunidad de la droga y todo eso, pero Dios me rescató. No soy rico, pero soy feliz. Y tengo la eternidad, ¿verdad, Marcial? Bueno, pues es que no se avergüenza de haber sido lo que fue porque el Señor lo rescató, ¿no es cierto? Y lo sacó de... ¿Y a cuántos de ustedes? Pero no solo le quitó lo drogadicto, le quitó muchas cosas y nos sigue limpiando y nos sigue transformando. Esa es la autoridad que tiene la palabra de Dios. Ese es el gran pleito de Dios con las filosofías y pensamientos humanos, que no sustituyan su palabra. Ese es el gran pleito, que ya lo hice personal, o sea, algo de Dios que es de Dios lo hice muy mío. Este es mi gran pleito, no contra los psicólogos, sino contra, escuchen bien, pongan atención, porque aquí hay un montón de psicólogos, qué cosa curiosa, ¿no? Hay muchos doctores psicólogos aquí. Y a veces me han dicho, oiga, usted nos tira ahí, entonces ¿de qué voy a vivir? No, mira, el argumento es es que tú no vas a terapiar a los cristianos. No, terapea a los locos de afuera. A los locos de adentro el Señor los terapea con su palabra, ¿no? No, el problema es el pleito es que no se sustituya la palabra de Dios que permanece para siempre por la psicología humana. Que en lugar que se predique un mensaje basado en las Escrituras, se predique psicología. A ver, cierra tus ojos, pon tu mente en blanco. Ahora retrocede a cuando eras un niño, a la edad que más puedes retroceder. ¿Cuántos años? Y estás allí, 3. Tu papá te está pateando. Sí, me está pateando. Tu papá te aventó por la ventana desde el primer piso. Sí, pero caí en un colchón. Y lo odio a mi papá. Y te empiezan a hacer el psicoanálisis de Freud. Por favor, cristianoides, dejen eso y aplíquense a la palabra de Dios.
La palabra de Dios, hermanos, es como el manual del fabricante. Ayer mi camioneta se le murió ya perdió ¿cómo se llama? La batería. Pues ya la encendí así, le hacía, dije, no, ya la batería. Pues ya. Entonces fui y compré una. Y decía 60 meses de garantía. Dije, ay, jole, tanto, es que está poderosa esta. Dice, pero tiene que leer allí los requisitos para que la póliza de garantía, o sea, el manual del fabricante. Y lo empecé a leer. Y bueno, tú compras cualquier, como un hermano hace años, ¿no? Compró un auto nuevo, de la agencia lo sacó. Nunca había tenido auto y aprendí a manejar y bueno, pudo comprarse un auto nuevo y le dice, oye, me anda fallando mi auto. ¿Por qué? Pues mira, es que el motor que se le desvieló el auto. Le dije, oye, no trae aceite. ¿Cómo se le echa? Ay, le dijo, ay, brother, no, hermano, no. Yo sé que no se ofende porque estoy poniendo este ejemplo, porque es el error de algunos y la ignorancia de algunos a veces sirve de ilustración, ¿verdad? Para ilustrar a los muchos, ¿no? Le dije, brother, pero ¿cómo? Le dije, ¿leíste el manual? ¿Cuál manual? Le dije, brother, a ver. Y lo tenía todo arrugado el manual. Le dije, mira, ven lo que dice aquí. Cada 5,000 kilómetros tienes que cambiarle el aceite. Ya tenía casi un año. Obviamente no le hicieron válida la garantía. ¿Entiende usted eso, no? Y usted dice, si usted no sigue al pie de la letra el programa de mantenimiento, no le hacemos válida la garantía. Bueno, la palabra de Dios es el manual, es como el manual del fabricante. ¿Entiende? No, pues usted ni lo leyó. Se le desvieló su matrimonio. Se le desvieló el hijo y anda por allá, quién sabe dónde. Anda ya de rodillas en el santuario de los mártires. Y usted dice, ay Dios. Pero es que el manual, o sea, usted no puede reclamarle a Dios nada. Pero si usted sigue el manual del fabricante, ahí está todo. Ahí está todo, ¿sí o no? Ahí está cómo tú te libras de la amargura. Si estás amargado, pues no estás obedeciendo. Ahí está todo, cualquier tema que tú me pongas. Cómo educar a los hijos, la vida matrimonial, cómo administrar las finanzas, cómo hacer los negocios honestamente. Ahí está todo. Pero usted no tiene derecho a reclamar nada si no sigue las instrucciones del fabricante. ¿Verdad? Ahora, la reparación de un motor desvielado no es rápida, es costosa y prolongada, porque hay que hacer un montón de cambios ahí, de arreglos. Y algunos de ustedes llegan todos desvielados y creen que con una oracioncita del pastor ya todo se les arregló. No. Vas a tener que aplicarte, ¿entiendes? Y empezar a reparar la máquina. Y empezar a reparar esto y allá y poner acá un atajo para que tus hijos no anden por ahí. Empiezas a seguir las instrucciones ¿de quién? Del fabricante. Por eso dice la Biblia, así misma dice Dios mismo de su palabra, es eficaz, trae resultados, pero si sigues las instrucciones del fabricante. ¿Qué más? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más, ¿qué dice? Cortante que toda espada de 2 filos. El que escribió esta epístola tenía en su mente un cuadro que todos los hebreos de ese tiempo entendían. El soldado romano usaba una espada pequeña de 45 centímetros en la lucha cuerpo a cuerpo. Usaban también lanzas o espadas más largas, pero la de cuerpo a cuerpo, ya así donde mirabas aquí el rostro del enemigo. Imagínate ver al vikingo aquí. Bueno, no pelean contra los vikingos, pero el enemigo, pues así. Entonces ellos desenfundaban esa espada, que los mejores herreros las hacían bien puntiaguditas, así, impresionante. Y su doble filo, tú hacías esto, hasta se ve en las películas, haces esto y te corta.
ni se siente siquiera de tan filoso. Entonces cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, ellos tenían en su mente, la machaira, así le llamaban en griego. No, esa penetra, esa, como se ven en las películas donde te daba, se fijan en esas películas cuando están peleando y que les dan por aquí o en un rozoncito así de 1 milímetro y te abre así. Con esa espada te podían volar la cabeza. Esa es la que sacó Pedro cuando quiso cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, pero el otro lo escribió y le cortó una oreja como si nada, se la cercenó de un tajo. Fíjate, la palabra de Dios es así, de filosa, es cortante, corta de un solo tajo cualquier pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Es muy cortante la palabra de Dios. Oiga, es pecado que yo esté en amaciato con una mujer, no me he casado y no me quiero casar, ¿estoy en pecado? Sí. Así de simple. ¿Entienden? O sea, no, es que yo pienso que está bien, lo importante es que nos amemos. No. Así es de cortante. ¿Cómo es una persona cortante? ¿Te gustó? No. ¿Quieres más? No. ¿Vamos para allá? Menos. O sea, alguien que es cortante es como frío, así. Bueno, la palabra de Dios no puede estar sujeta a nuestros sentimientos. ¿Te gustó? Ay, qué bonito. ¿No te gustó? No, la palabra de Dios es así. ¿Entienden? No, pero es que yo no creo que Dios mande a los homosexuales al infierno. Eso es lo que tú crees. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que todos los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Eso es cortante. Es una expresión cortante y que separa los pensamientos cerrados. Por eso a muchos no les gusta la palabra de Dios, oírla. Por eso algunos dicen, no, aquí puras pedradas, aquí no, yo mejor me voy. ¿A dónde? A donde te doren la píldora, dicho mexicano, a donde te hagan sentir bonito, no, acá me gusta porque acá, mira, yo diezmo y te dan chance de todo. No te dicen nada, no te están allí, acá te dicen que Dios te va a bendecir, que Dios te va a hacer rico, que Dios te quiere hacer exitoso. Y cuando vengo aquí todo está, cuchillito de palo. No es de palo. Es una espada filosa. No es de palo, es filosa. Como decían un grupo de jovencitos adolescentes a un grupo de adolescentes de aquí. ¿Y ustedes a dónde van? Por ahí en un encuentro de jóvenes. Nosotros vamos a casa de ahí los tienen bien atados, ahí los tienen todos amordazados, ahí no les dejan hacer nada. Acá el pastor nos da chance de ir a los antros y nos deja fumar un cigarrito nada más, y nada más una copita. ¿Ustedes creen que se fuman uno? ¿Ustedes, cómo? ¿El pastor les da? Sí, el pastor nos da chance, el pastor es bien buena onda. ¿Y saben a qué me recuerda eso? Como cuando yo era niño. Uno crece alrededor de un barrio donde hay una parroquia y nos mandaban a la doctrina, a la catequesis. Entonces nunca se me olvida esto. Yo crecí así, como muchos de ustedes. Entonces había un padre en la parroquia. Entonces un día yo fui a confesarme y yo iba con una convicción de pecado espantosa. Tendría yo 8 años, no sé. Y estaba yo allí. Y en ese entonces empezó a usar de que ya era cara a cara con el sacerdote, así enfrente, y las mujeres acá había una barrera, ¿no? Y yo decía, híjole, tengo que confesar mi pecado. No, yo llegué temblando y me hinqué ante los pies del sacerdote, ¿no? Y me miró así, ¿y tú de qué te acusas? Le digo, yo padre, así eran mis tiempos, ¿no? No sé si, ¿se acuerdan de eso? Sí, entonces le digo, es que yo me acuso yo pequé bien feo, padre. ¿Qué hiciste, hijo? Es que me fumé un del Prado, un cigarro. Dice, ándale, vamos, eso no es pecado, dice. Fíjate, eso no es pecado. No, ya a ver, échate unos Padres Nuestros y ya vete a jugar voleibol, porque tenían una cancha ahí, porque después de la confesión todos jugábamos voleibol, ¿no? No, pues al rato, pues el padre sacó sus del Prado.
Entonces iba con la gente del barrio y se emborrachaba con ellos. Y todos decíamos, ¡qué buena onda es el padre! ¡Qué buena onda es el padre! Y luego alguien lo recriminaba y le decía, oiga padre, ¿por qué usted incita eso? No, es para identificarme con ellos. Ese es exactamente lo que están haciendo ahorita algunos pastores. ¿Usted cree que eso es aprobado por Dios? No, y es cortante. ¿Cómo es posible? Y es cortante, por eso muchos no predican la palabra de Dios, no les gusta oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice. ¿Se acuerdan que los soldados tenían una coraza? Y en la lucha cuerpo a cuerpo ya ahí ya no era eran las flechas de fuera que perdían potencia y sí rebotaban y en el casco. Pero con esa espada traspasaba aún la coraza, ¿entienden? Por eso la palabra tiene que predicarse y hablarse cara a cara así. Dice, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Eso es lo que está dentro de los huesos. Los huesos son sólidos, fuertes, pero penetra hasta los huesos, hasta dentro de los huesos, y discierne los pensamientos, o sea, saca a la luz los pensamientos y las intenciones torcidas del corazón. Por eso es importante predicar y oír la palabra de Dios. Cuando nosotros la escuchamos y la oímos y nos sometemos a su autoridad, es que viene a ser eficaz. Y es cuando empieza a producir los frutos de Dios en nuestras vidas. En esta congregación, desde siempre, desde el primer servicio hace 30 años que tuvimos en casa de oración, las primeras palabras que dije, nunca se me van a olvidar. En la primera reunión que tuvimos, yo dije, esta casa, esta iglesia será, con la gracia de Dios, un lugar donde se predique el evangelio y se adore a Dios. Pensamos aferrarnos, como Dios le dijo a Josué, aférrate, agárrate, pensamos y cada vez nos agarramos más. Cada vez los vientos de doctrina, las doctrinas de demonios están más por todos lados y nosotros nos aferramos. No importa que nos digan, a mí no me interesa, no me duele, no me hiere, no me hace nada el que la gente diga que somos legalistas o fariseos del siglo XXI o fanáticos. No me interesa, no me importa lo que ellos digan, me importa lo que diga el Señor de nosotros. Porque en aquel día va a decir, a ver, siervo fiel o siervo infiel. ¿Qué quieres que te diga el Señor? Hija mía fiel, entra al gozo de tu Señor. O infiel, ¿qué quieres? Yo quiero permanecer fiel como Josué. Amén. Y su palabra es nuestra máxima autoridad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pónganse de pie y oremos. Señor, muchas gracias por la palabra que vive para siempre. Palabra eterna, palabra viva, palabra preciosa, poderosa, que como dijo aquel hombre, palabra que no muere, palabra que vive, palabra omnipotente, porque es la vida misma, palabra que vivifica. Gracias, Señor, porque a través del conocimiento de tu palabra es que nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de las conductas erradas, los pensamientos, tantas cosas, Señor, que quieren desviarnos o quitarnos del blanco, de la meta, y quieren desviarnos la mirada del galardón de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene autoridad, es poderosa, y la declaramos abiertamente en este lugar, sin consentimientos de ninguna especie, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, tu palabra, Señor. La iglesia, los cristianos, no necesitamos más dinero, necesitamos tu palabra. No necesitamos filosofías, nos basta tu palabra. No necesitamos psicología, nos basta tu palabra. Porque tu palabra es viva, tiene tu vida.
Y es la única que puede transformarnos, limpiarnos, redimirnos, darnos esperanza. Y también cuando los vientos dan con ímpetu contra nosotros, podemos con sabiduría, con discernimiento, con valor enfrentar, porque tu palabra, de la cual nos hemos asido, nos hemos aferrado, es nuestro alimento espiritual, es nuestra guía. Nosotros declaramos tu palabra como la palabra infalible, que no tiene error, que es poderosa y que no pierde vigencia. Y en esa palabra confiaremos siempre, hasta que tú vengas por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos.